tuve un tiempo que era una niña muy apagada porque todas las limitaciones de esa operación me tenían encerrada en una cama, pero hay un recuerdo muy especial y eran los médicos y las enfermeras que me atendieron. Incluso me hicieron un cumpleaños en el hospital. El traumatismo fue realmente severo. Entonces digamos que las primeras operaciones eran como para estabilizarme y salvarme. Pero luego del salvarme se dan cuenta de que falla esto, falla aquello. Tenía fractura de fémur, de coxis, desgarramiento de útero, trompas, en fin. O sea, de la cintura hacia abajo había sufrido demasiado. Entonces, el no tener esas voces allí creo que me ayudó más todavía a saber a que sí se puede, hay que trabajarlo. Duele, el crecimiento y el cambio duele, la transformación duele, pero siempre vale la pena. Un accidente del que fue víctima siendo muy pequeña pudo haber lacerado su espíritu, pero eso no sucedió. ¿Qué hay ahí entonces? En esa decisión de no doblegarse ante el dolor físico y emocional. Es lo que vamos a descubrir en este episodio junto a Alina Torrivilla, pastelera y que pese a las adversidades ha creado su propia marca de postres saludables que se venden en grandes restaurantes y supermercados. Esto es Haz que Pase, un espacio seguro para inspirarnos. Este episodio de Haz que Pase llega a ustedes gracias a Centro Óptico New Vision, que bien se ve, Centro Odontológico Pro Implant, los especialistas en sonrisas. Bienvenida Alina Gabriela Torrivilla Olivar. Sí. Yo no sabía que éramos tocallas. Sí, pocos lo saben. Pocos lo saben, pero mientras hablábamos antes de comenzar la entrevista, me comentaste, o sea, te escuché decir Gaby, Gaby, o sea, como que varias personas te dicen Gaby. El que me dice Gaby es mi familia o compañeros de universidad. Okay. De hecho, mi familia cuando viene acá dice Gaby y la gente le dice no está. Y entonces, bueno, es Alina. Siempre pasa, porque cuando yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela, habían 2 Alinas en el primer semestre. Yo y una compañera que es griega. Su segundo nombre era impronunciable. Y el profesor dijo, tú eres Gaby, tú eres Alina. Y yo me quedé con el Gaby. Entonces, normalmente el que me dice Gaby o es familia o se graduó conmigo, una de dos. Pero del resto todo el mundo me dice Alina. Cosas que vamos a ir conociendo de Alina Torrivilla, que le decidió poner ese toque dulce a su vida desde hace mucho tiempo, pero también haciéndonos pensar que puede ser dulce un momento en el que disfrutamos de la comida, pero también con conciencia. Totalmente. Tenemos comensales mucho más inteligentes. La gente se está preocupando mucho más por qué consume, cómo lo consume, qué hace eso en tu cuerpo. Y eso me genera una gran satisfacción de poder brindar esas opciones porque además te autoexige. Tú todos los días aprendes, lees más, te formas, porque definitivamente somos lo que comemos y poder tener la tranquilidad de que tus postres están en la calle, pero están haciendo el bien, es algo que te genera totalmente una paz increíble. Claro, de eso vamos a hablar, pero yo quisiera que me contaras cómo era esa Alina niña, porque además ahí hay una historia bien particular. Sí. Mira, yo fui muy inquieta siempre. Yo nací en Caracas, mi papá me llevó a Ciudad Guayana a los 4 años, yo soy guayanesa, porque me crié en Guayana, mi familia es guayanesa, mi hija nació en Guayana, pero yo fui una niña sumamente inquieta. Sí, efectivamente a los 4 años tuve un accidente extremadamente traumático, me arrolló un carro y eso me llevó casi 2 años a estar hospitalizada, más de 10 intervenciones quirúrgicas para que de alguna forma u otra pudiese estar bien. Tuve un tiempo que era una niña muy apagada porque todas las limitaciones de esa operación me tenían encerrada en una cama, pero hay un recuerdo muy especial y eran los médicos y las enfermeras que me atendieron. Incluso me hicieron un cumpleaños en el hospital. Y yo entendí que no importa la situación en la que estés, a pesar de que era tan pequeña, porque recuerdo todo desde mis 4 años en adelante a partir de ese accidente, entendí que es necesario la manera en cómo ves las cosas. Ese médico se entregó totalmente a mi caso, se entregó totalmente a alegrarme, él y todas las enfermeras que en ese momento estaban, que yo dije, esto merece, y cada vez merece estar bien. Y a medida que fui mejorando, siempre fui inquieta, nunca lograron que me sentara, que guardara un reposo, que no jugara pelotique goma, que no corriera ya jugando kicking ball, que no me montara en las matas de mango. O sea, siempre fui una niña extremadamente inquieta, pero feliz. Claro. Alina, y un accidente de ese tipo a los 4 años
Y sobre todo con la forma en cómo fue el accidente, las consecuencias, quiero decir, Claro. ¿no? 10 operaciones, dijiste. Sí. En un proceso largo, porque intuyo que no habrán sido operaciones una tras otra, sino, bueno, recuperarse de una y entrar otra vez Sí. a quirófano. Lo que sucede es que el traumatismo fue realmente severo. Entonces, digamos que las primeras operaciones eran como para estabilizarme y salvarme. Pero luego del salvarme se dan cuenta de que falla esto, falla aquello. Tenía fractura de fémur, de coxis, desgarramiento de útero, trompas, en fin. O sea, de la cintura hacia abajo había sufrido demasiado. Y yo siempre digo que los médicos me armaron de nuevo, pero lo hicieron con una paciencia increíble y siempre se iban sumando más y más y más. Y cuando terminé saliendo del hospital, como a los 5 años y medio, yo tenía un grupo de médicos como de 16 personas. Wow. Crecí yendo al médico casi semanalmente y a rehabilitación para poder caminar nuevamente, para poder establecer mis funciones físicas correctamente, en fin, fui una niña cuidada, porque tú sabes, cuando ya empecé a caminar y a correr, cada vez que yo corría todo el mundo, cuidado, esa palabra, cuidado, cuidado, me acompañó mucho tiempo, pero creo que aprendí a dejarla atrás, igual que la palabra que no soporto hasta el día de hoy es pobrecita. Yo digo no, o sea, no. Yo cada vez que escucho eso digo no. Y gracias a Dios, de verdad tapé mis oídos al pobrecita, cuidado, y fui inquieta y brinqué y fui curiosa y me rebelé siempre y porque si no, creo que hubiese sido otra vez la historia. Claro, puedes atravesar muchas circunstancias, puedes vivir momentos difíciles, pero creo que todo depende del cristal con que lo mires. Por eso, desde hace años le confío mi visión al Centro Óptico New Vision. Encontrarás optometristas y oftalmólogos y además la orientación y la montura que necesitas. Tienen su propia línea de lentes. Pregunta también por los lentes de sol. Centro Óptico New Vision, qué bien se ve. Porque te dijeron en un principio que no ibas a poder caminar. Fuiste como superando etapas. Sí, primero dijeron que no pasaba de las 72 horas, pasé las 72 horas. Dijeron que no iban a poder restituir todas mis funciones intestinales y lo hicieron. Después dijeron que las fracturas de coxis, fémur y cadera eran tan severas que no iba a poder caminar, sanaron. Después dijeron, mira, no se va a poder levantar de la cama. Me mandaron a terapias, caminé. Después dijeron, no va a crecer mucho. Bueno, eso sí es verdad, me quedé en unos 50 y no se equivocaron. Dijeron, no se va a desarrollar correctamente. Me desarrollé. Obviamente a los 17 años me tuvieron que hacer una operación extremadamente extrema porque todo aquello que habían hecho estando niña colapsó con mi crecimiento, con todo aquello. Ningún médico la quería hacer porque era muy riesgosa. Se arriesgó un médico y me arriesgué yo y se arriesgaron mis padres y le doy gracias a Dios porque con eso cerré esa etapa de todas esas operaciones. Fueron 7 intervenciones quirúrgicas. Wow. 7 es el día de mi cumpleaños y yo digo, mi número siempre ha sido el 7, yo nací el 7/2 del 77. Con esa operación número 7 se cerró esa historia de niña. Claro. Porque ya ahí me hice, pasé a mi mayoría de edad, a la universidad, a otra etapa totalmente distinta, a superar otras cosas, pero esa no fue mi limitación. Nunca fue. Y de hecho, los médicos cuando en ese momento me dijeron, no vas a poder tener hijos. Y llegué a los 30 años y salí embarazada. Y uno de los médicos dijo, mientras más le digas que no puedes, ella supera el obstáculo. Entonces, claro. Siempre me repito eso. O sea, no puedes, no debe ser una palabra que se quede contigo. Obviamente hay cosas que te van a limitar, pero siempre hay manera de poder superarlas y transformarlas. Pero ¿crees que está en el no creértelo? Es decir, eso que te dicen, ¿no? Porque te dijeron muchas veces, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. Me causa curiosidad el haberlo escuchado tanto tiempo y además tener una realidad que a lo mejor te hacía entender que no ibas a poder. ¿Dónde estuvo eso de no te lo creíste o fue que simplemente como fuiste superando las etapas las atravesaste también? Mira, yo creo que definitivamente la mano de Dios estuvo en todo ese proceso, porque de otra forma no se hubiese podido superar tantas cosas, créeme, tantas cosas. Yo miro hacia atrás y es una historia que poco cuento porque no me gusta que la gente diga, ay, pobrecita, no, ya pasó. Pero sí creo que el escuchar no puede, pobrecita. Mira, una de las cosas que yo siempre digo es que a mí la Universidad Central de Venezuela me salvó.
efectivamente superé muchas cosas, pero tenía una autoestima muy baja y siempre tenía miedo de todo porque siempre me decían, no puedes, cuidado, no puedes, cuidado. A pesar de haber superado tantas cosas, el no puedes y cuidado te limitaba. Y yo me fui de 17 años a estudiar a la Universidad Central de Venezuela sola, a pagar una residencia en un monstruo de universidad que yo soñé desde que tenía 12 años. Y yo empecé a decir, allí fue donde dije, porque no tenías a mamá, no tenías a papá, ni tenías las voces que decían no puedes. Todo el mundo me conocía de la nada, de cero, no conocían mi historia y nunca me pusieron un límite. O sea, yo empecé a hacer yoga y la gente no sabía que yo tenía una doble fractura de cadera, reconstrucción de fémur, reconstrucción de coxis. Claro. Hice 7 años de yoga. Yo comencé a hacer danza y el profesor no sabía todo lo que yo tenía en las piernas y dolía, pero yo seguía. Entonces, que el no tener esas voces allí, creo que me ayudó más todavía a saber a que sí se puede, hay que trabajarlo, duele, el crecimiento y el cambio duele, la transformación duele, pero siempre vale la pena. Entonces, sí creo que a veces hay que dejar esos círculos y afrontar la vida sola, sin esas voces. Como me dijo una vez una amiga, que primero fue mi psiquiatra, ahora es mi amiga, me dijo, tienes que apagar las voces de afuera y escuchar tu interior. Y sí, y creo que eso me ayudó mucho. Es decir, que el entorno importa. Totalmente. El entorno siempre va a importar para todas aquellas cosas que quieras superar o que quieras hacer. Yo digo que hay entornos que son vitaminas. Ojo, no me quejo de mi familia, porque en realidad ellos estaban muy asustados, tenían mucho miedo, porque durante alrededor de 5 o 6 años vivimos de hospitales en hospitales, de operación en operación, cuidándome. Vivieron un proceso muy duro conmigo y está bien tener miedo. Pero hoy por hoy ni siquiera se habla de ese accidente. O sea, sí, listo, ya, pero no tocábamos como antes, que era el tema de conversación, pobrecita. No, es una anécdota, ya nadie habla de eso. Claro. Ahora hablan de lo que hago, de cómo lo hago, o ejemplo, cuando yo digo quiero tal cosa, no le digas que no porque lo va a hacer, pero yo digo sí importa, el entorno importa para todo. Claro. Para todo. Claro, vamos a tomar unos segundos para tomar café porque yo sé que Alina quiere café. Sí, entonces, totalmente. Ruidito de café en este momento. ¿Sabías que muchas personas dejan de sonreír no solo por las situaciones que les ha tocado vivir, sino porque se sienten inseguras con su dentadura? Para ayudarte en la recuperación de tu sonrisa, te cuento de los servicios del Centro Odontológico ProImplant. En un solo grupo encontrarás especialistas en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, cirugía y ahora con tratamiento multidisciplinario para el bruxismo. Sí, ese que entre otras cosas te hace despertarte con dolor en la mandíbula. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. El café es vida. Exactamente. El cafecito de Seven, por supuesto. Totalmente. A ver, Alina, me voy a regresar un momento a la época de la recuperación del accidente. Porque hay una historia ahí que quisiera que me la contaras, si quieres compartirla con nosotros. ¿Quién te ayudó en esa etapa de rehabilitación? Mira, a mi papá le hablaron, aquí en Caracas, escúchame, en Lechería. En Caracas le hablaron de Richard Páez, quien fue luego el técnico de la Vinotinto, traumatólogo. Me vio muy pequeña, bueno, no tan pequeña, ya había pasado bastante tiempo, tenía 8 o 9 años, ya yo caminaba, pero caminaba con cierta dificultad. Y me llevan con él porque supuestamente, sigo supuestamente porque todo el mundo dijo que iba a hacerme otra operación en la cadera, qué sé yo. Y yo recuerdo que él me examinó y le dijo a mis padres, no me dijo a mí, le dijo a mis padres, mira, ella no tiene nada de lo que dijeron. Es un tema de miedo. Pero, como no le puedo decir, mira, tú estás bien, yo voy a usar mi técnica y ustedes simplemente apoyen. Me dijo, te voy a llevar a rehabilitación para que terminemos de hacer esto. Y te prometo que si mejoras, no te voy a operar. Y cuando él me dijo, no te voy a operar, yo dije, ¿dónde es? ¿Dónde firmo? Yo camino, y efectivamente me mandaron rehabilitaciones, ejercicios en mi casa. Efectivamente mejoré. Nunca me operó. Y yo crecí. Yo estaba en la UCB cuando él ya trabajaba con la Vinotinto y siempre lo iba a visitar al Estadio Olímpico. Y él siempre daba un chiste conmigo porque yo en ese momento ya hacía danza, hacía yoga y hacía yoga acrobática. Y me veía en la danza y él siempre le decía a cualquier persona que le pasaba por el frente,
usted quiere saber cómo se enfrenta a un no puedo, hable con ella. Y por eso, creo que por eso me quedé tanto con la Vinotinto de Richard Páez, porque siento que si él hubiese sido un médico más que me decía, pobrecita, vamos a operarte, o me hubiese regañado y me dice, todo eso está en tu cabeza, y usó una manera de sacarme de allí, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Claro. Alina, hablaste también de que cuando comenzaste ya a hacer estas actividades, yoga, danza, ¿qué tipo de danza era? Hacía danza contemporánea. Ay, bellísimo, me encanta. Sí, la central es un espacio en el que puedes hacer lo que sea. Sí. Hablaste de el dolor físico, que intuyo era evidente por, bueno, todo lo que habías ya atravesado. Pero ¿qué dolía más en ese momento? ¿El dolor físico o quizá el, en algún momento, creerte esas voces exteriores de no puedo y pobrecito? No, el dolor físico. Yo de verdad que cuando apagué esas voces las apagué. Las apagué y el dolor físico me recordaba que tenía una patología, porque efectivamente cuando hay mucho frío te duele, cuando haces un esfuerzo físico te duele, cuando pasas miles de horas cocinando el cuerpo te dice, hey, ya va. Pero el dolor físico me recordaba que eso había pasado, pero mira, tú hacías tu pausa, porque yo aprendí a hacer pausas y seguías. Obviamente hubo momentos que el dolor era tan fuerte que fue cuando le conté, recuerdo a mi profesor de danza, le dije todo, le conté todo y él se quedó como viéndome y me dijo, no chica, no podemos seguir así. Yo estuve en la central, fui al clínico, al hospital clínico con él a ver traumatólogo y ellos le dijeron, no vale, me hicieron placas y todo, imagínate. Él preocupadísimo por todas las cosas que yo hacía dentro de la danza y el doctor le dijo, no, ya está muy bien, los dolores son normales, o sea, sus operaciones son complejas, pero si lo ha superado. Lo que sí es que me mandaban, ellos fueron los que me enviaron a la yoga, el estiramiento, claro, la respiración, más allá de tratármelo, porque una cosa que el doctor decía, no le puedo dar tanto analgésico. Y ellos fueron los que me enviaron a la yoga y la yoga hizo otro proceso de transformación que me mostró que el ejercicio, el estiramiento, la respiración, la meditación me podían ayudar con esta situación. Claro. Y efectivamente funcionó. O sea, todo eso funcionó. Obviamente había momentos en que había clima frío. En Caracas a veces cuando pega el frío y las fracturas duelen. Me tenía que guardar, qué sé yo. Y me cuidaban mucho más a la hora de no hacer cosas tan disparatadas como las que yo hacía anteriormente, pero tampoco me limitaron que esto es lo que vas a hacer porque es tu condición. No, nunca. Él me decía, prueba, ensaya y si lo haces, chévere. Pero no me dijo tampoco, no vas a poder. Simplemente me dijo, hay que atenderlo, tenías que haberlo dicho antes, pero ya, nunca pasó nada. Ni me caí, ni me fracturé. Ni un E15 me dio en la danza, nunca. O sea. Wow. Las limitantes a veces entonces están, bueno, mentalmente, ¿no? Sí. Solamente. Sí, hay limitantes que son... Hay limitantes que son mentales, eso es verdad. Hay limitantes que son financieras, hay limitantes que son académicas, pero todas están para poder avanzar. Entonces, porque en algún momento todos hemos tenido una limitación financiera, todos hemos tenido un sueño académico que queremos cumplir. Siempre hay dificultades que se van a presentar, pero las limitantes están allí simplemente para que tú des la milla extra, para que sepas que sí se puede. Con todo el corazón sí se puede. ¿Que es sencillo? No. ¿Que vas a llorar? Sí. ¿Que van a ser horas a veces que tú vas a sentir que no vas a poder llegar y no va a pasar? También, porque eso es mentira de que no llegue aquí. No, va a pasar y te vas a deprimir y vas a llorar mucho y vas a tener y posiblemente vas a pasar años estancados en cosas que quieres llegar a hacer, pero pasan. Si no te rindes, pasan. En esta historia que tienes una hija. Sí, ¿Qué edad tiene tu hija ya? Mi hija tiene 17 años. Okay. Estoy en ese proceso de la plena adolescencia. Y, bueno, también te dijeron, no va a poder ser madre. Sí, eso fue una cosa que a mí me marcó mucho. Cuando me dijeron, no vas a poder tener hijos, yo dije, wow, tú a los 17 años no quieres escuchar una noticia como esa. Dolió mucho por mucho tiempo, pero después como que dije, bueno, chévere. Yo cuando me enteré que estaba embarazada tenía 3 meses y medio de embarazo. 3 meses y medio, y me acuerdo que fue después de la Copa América 2007 que yo me enteré que estaba embarazada. Okay. Y yo recuerdo que yo me quedé así como que, además yo tenía un tratamiento anticonceptivo que nunca se paró porque mis ovarios no funcionaban por sí solo en vista de todas las operaciones. Entonces te podrás imaginar que yo fui al médico porque me dolía el vientre.
Y cuando la doctora me hace el eco, me dice, debes tener algún, seguro que te pusiste a hacer un desbarajuste, déjame ver, normal, me acuesta, me hacen el eco. Ella se puso pálida. Y yo cuando la vi tan pálida y llama a otro de mis médicos, yo dije, Dios mío, yo debo tener algo, me van a sacar todo, me van a volver a operar, esto debe ser un cáncer. O sea, por mi mente pasó cualquier cosa en la vida. Yo tenía 30 años y dije, otra vez, o sea, ahí se me volteó todo, todo lo que había superado regresó. Cuando yo veo que llega el doctor, Guillermo Herrera, yo me quedo viendo y él me dice, hola. Y yo comienzo a llorar y a llamar a mi hermana porque yo fui al médico sola. Y él me dice, ¿tú por qué lloras? Y yo digo, porque cada vez que yo lo veo me tienes que operar, pasa algo malo. Y él, y yo, cálmate. Ya va. Entonces me acuesta, me hace el eco y yo lloro como una Magdalena, yo esperando que me dijeran, no sé, que tenía un tumor maligno, ¿sabes? Cualquier cosa terrible. Y él me dice, ¿puedes guardar silencio? Médicos que me conocen desde que tengo 13 años de edad. Y yo me quedo callada así. Y él apaga las luces y enciende y me muestra el corazón, escucho el corazón de Mariana. Y yo me quedo viéndolo y yo le digo, ya va. Me dice, estás embarazada, tienes 3 meses y medio de embarazo. Y yo digo, ya va, espérate. Yo sé cómo se hizo, pero según ustedes yo no podía tener hijos. Exacto. O sea, ahora explíquenme cómo llegamos aquí. Y él me dijo, ni siquiera una explicación médica voy a pedir. Pasó y lo vamos a disfrutar. Y listo, recuerdo que mi papá se había ido con unos amigos a Mochima. Y yo llamé, al primero que llamé fue a mi papá a decirle que estaba embarazada. Mi papá me dice, mis amigos, que brindó a todos Mochima, compró muñecas de trapo que todavía tenemos y todo el mundo decía, pero ¿cómo sabes tú que es niña? Es niña. Él siempre lo dijo, yo también lo dije. Y él llegó con muñecas porque su nieta iba a nacer. Mi papá se retiró de su trabajo porque él dijo que iba a ser abuelo. Mi papá me curó todo el embarazo, bueno, lo que restaba de embarazo. Lo que sí te puedo decir es que después de allí yo salí de ahí con mareos, vómitos. Yo le dije, no, yo salí embarazada de esa consulta porque no de reposo, sintiéndome mal, con la tensión baja, o sea, pero yo siempre digo, yo salí embarazada a los 3 meses y medio. ¿Sí? Ahí fue que te diste el permiso de estar embarazada. Sí, y bueno, sí, fue un embarazo de alto riesgo. Me tuvieron que hacer un cerclaje a los 4 meses y medio porque tenía amenaza de aborto. Mariana nació incluso un mes antes porque ya por las fracturas mi cuerpo no podía, ni siquiera podían dejar que el embarazo llegara a 34, 36 semanas y que mi cuerpo le diera, como dicen ellos, los dolores de parto y que mi cadera dilatara. Claro. Eso no podía pasar. Entonces mi embarazo fue así muy vigilado. No fue traumático, pero sí vigilado. Y cuando llegó el momento en que Mariana estaba bien, que ya sus pulmones estaban bien, él dijo, hay que sacarla. Y un viernes 14 de marzo nació mi hija a las 9 de la mañana con la doctora que me había atendido desde los 14 años. Su felicidad no cabía. Ella dice que ese fue el embarazo, la cesárea que hizo con mayor ilusión en la vida. Y bueno, nada, 17 años después estamos aquí. Alina, con toda esa historia, ¿hay presencia de Dios en tu vida? Sí. ¿O en qué crees? Sí, yo creo que si Dios no hubiese acompañado mi vida, nada de esto hubiese pasado. Yo sí creo que yo soy un milagro y un ejemplo presente de que Dios existe. Entendí que la medicina guiada por la mano de Dios funciona porque sí tuve abuelas extremadamente entregadas a Dios y en dos lados totalmente distintas, porque mi abuela paterna era católica, creyente del Nazareno de Cantaura, y mi abuela materna era cristiana evangélica. Y entonces yo dije, definitivamente las dos llegaron donde iba. ¡Qué fusión! Sí, pero ojo, pero en mi casa nunca fue traumático, ¿ok? Yo iba al catecismo, iba a la escuela dominical, no, con normalidad, o sea, no era un tema así, nunca se pelearon. Podíamos ir en la mañana a misa y en la tarde a la iglesia. O sea, nunca fue un tema de discusión en mi casa. O sea, mis padres en ese sentido fueron... Pero sí creo que la presencia de Dios fue algo realmente importante en todo y sigue siendo así. Yo siempre le digo a mi hija, porque los adolescentes ahora como que les cuesta creer en Dios. Yo digo a mi hija, Dios es el maestro perfecto y está presente en absolutamente cada instante de la vida. Y siempre, mi familia siempre dice, una muestra de eso es tu mamá. Y ella dice, bueno, sí. Claro. Ya ha batallado conmigo 17 años, créeme que ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo esta caraqueña por nacimiento, guayanesa por crianza y ahora oriental, supongo yo que por receta, digamos,
llega a ser repostera y además a hacer un cambio? Bueno, yo hice muchos cambios, ¿viste? Ok. Tú sabes que yo estudiaba historia en la Universidad Central de Venezuela y Ajá. nunca trabajé en historia, sino muchísimo ya. Yo trabajé como atención al cliente en American Express, después fui atención senior, fui recepcionista, asistente contable, o sea, no sabes yo tengo una amiga que dice, yo no sé cuántas cosas en la vida he hecho, Alina, decentes, pero las he hecho, pero jamás me he parado, ¿ok? O sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, si hay que reinvertirse, nunca le he tenido miedo al tema reinventarse, nunca. Yo me vine de Caracas en el 2007, no sé, fue una cosa que yo dije, me quiero regresar a mi casa, porque yo me gradué y me quedé viviendo en Caracas, Ok. trabajando y esas cosas, y yo dije, me voy a regresar. Y regresé, quedé embarazada, tuve a mi hija, mi papá murió a los 4 años de haber nacido mi hija, y no sabes cómo me pesó, porque yo dije, o sea, mi papá se disfrutó tanto eso, que yo dije, no, mira, o sea, creo que Dios de alguna manera me dijo, es hora de regresar a casa y hacer eso o sea, el premio mayor iba a estar allá, ¿no? Entonces, cuando mi papá muere, yo sí caí en una depresión demasiado profunda de 3, 4 meses, de verdad no tenía ganas, llegué a pesar 44 kilos, y tengo un amigo que fue a mi casa y me dijo, un amigo abogado, muy duro, y mi hermana Marlene, que es muy dura. Yo no tengo hermanos de sangre, yo no tengo hermanos de crianza, pero no necesitas un lazo de sangre para tener familia. Y Lismar y Marlene son mis hermanas, o sea, en todos los sentidos son mis hermanas, con sus grises, sus oscuros, sus bonitos, ellas son mis hermanas. Recuerdo que ella un día llegó y me dijo, mira chica, ya que tú te quieres morir, vamos a hacer algo, hay que arreglar toda la situación de Mariana. Si le vas a dejar los papeles al papá, si vas a poner la casa a nombre de quién. O sea, me dio un balde de frío en realidad. Bueno, porque si te vas a morir, nada, hay que arreglar todo. Mariana tiene 4 años, me vas a firmar un poder a mí, quién se va a quedar a cargo de Mariana, tu mamá, la casa, o sea, pero hablándome así como que de verdad yo me iba a morir, Claro. porque me dijo, ya que tú decidiste morirte, vamos a resolver esto, pues. Y él también, él me citó para un café y me dijo lo mismo. De hecho, me citó con un abogado. Y me dijo, mira, aquí está el abogado para que dejes todo, los papeles de tu casa, vamos a llamar al papá de la niña, a ver cómo hacemos con la tutela. Pero un golpe de realidad así tan duro, o me dijo, te doy trabajo. Él estaba trabajando en una empresa de inglés en ese momento, de vendedora. Y yo le dije, yo no hablo inglés. ¿Qué te hace pensar a ti que yo puedo vender un curso de inglés? Me dijo, mira, yo no sé cómo vas a hacer, pero ya no tienes comida, ya no tienes trabajo, tu papá murió hace 4 meses, las deudas te ahogan, la depresión también, y tienes una hija que mantener. O sea, tú decides en qué trabajas. Terapia de choque. Y no me dejó regresar a mi casa, me dejó trabajando inmediatamente. Y yo dije, bueno, sí. Empecé a trabajar con 44 kilos, sin hablar inglés en lo absoluto. ¿Cuántos cursos vendiste? Bueno, nada. Llegué a ser la directora nacional de ventas de esa empresa durante 5 años. El speech de venta llegó un momento, yo tuve unos números tan altos que ellos no lo podían creer. Después de eso, abrí 8 sedes a nivel nacional porque el dueño de la empresa se dio cuenta. Y yo abrí Ciudad Bolívar, Maracaibo, Ciudad Ojeda, Margarita, Barquisimeto, abrí Bogotá, México. En México fue el punto de quiebre con ellos, pero yo trabajé con ellos desde el 2013 hasta el 2015 y yo no sé cuánta cantidad de cursos vendí, pero sí te puedo decir que tengo amigos que todavía trabajan allí y dice, usted todavía habla. Entonces, Bueno, pero claro. me alejé totalmente de la historia, me alejé totalmente de lo que hacía, pero siento que en la carrera me ayudó mucho para conectar con la gente. Cuando me llegaba gente de todo tipo, tú siempre tenías de qué hablar. Eres historiadora, conoces cuánta cultura existe en el mundo. Manejé un speech tranquilamente porque sabes que tanto en comunicación como historia te enseñan a hacer un speech de venta. Te dicen todo tiene que tener un orden, un sentido, un guión para que puedas vender. Entonces ya tú sabías que tienes una entrada, tienes todo un desarrollo y tienes un cierre. Así, o sea, a ti en la universidad te enseñan a cerrar. En historia a mí me decían exámenes que tenía que escribir 500 palabras y tú decías 500 palabras para yo explicar todo el proceso de independencia de Venezuela. Tú lo veías imposible. Y bueno, así fue. Estando en México, yo me retiro de esa empresa y llegué a lechería. Ok. Después de haber vendido todo y haber vivido a México, sin nada. Otra vez a empezar de cero. Por eso te digo que a mí el proceso de reinventarme nunca ha sido... Y aquí me encontré en el aeropuerto sin saber qué hacer, para dónde agarraba. Agarré para Puerto Ordaz, para casa de mi hermana. Pero en el aeropuerto,
con mi hija acostada en el piso y sin nada encima, sin un medio encima, después de haber hecho tanto dinero, me encuentro a alguien que yo le había vendido el curso de inglés, que trabajaba en PDVSA, me saludó con aquel cariño, me dijo que le había ido tan bien, y me dijo, ¿por qué te sientes así? Le digo, no, es que estoy sin trabajo. Y me dijo, bueno, ven, anda a Puerto Ordaz, deja a tu mamá y a tu hija allá y te vienes a una entrevista. Y así fue, yo llegué a Puerto Ordaz, dejé a mi hija y él me consiguió trabajo aquí en lechería. Trabajaba para los de Total, acá en PDVSA. Estudié cocina aquí, me traje a mi hija en menos de 3 meses, y a mi hija estaba aquí viviendo conmigo en un anexo chiquitico. Yo la inscribí en un colegio que siempre pasábamos frente a una escuela de cocina, y mi hija me decía, mamá, ¿cuándo te vas a inscribir en la escuela de cocina? Mamá, ¿cuándo? Hasta que un día dije, ay, vamos a preguntar. Y vamos a preguntar, fue que me inscribí. Estudié cocina, luego decidí ser pastelera. Me había ganado una beca para irme a España a estudiar pastelería y llegó la pandemia. Pero ellos decidieron darme las clases online. Y yo era la única loca que estaba a las 3 de la mañana con una batidora prendida. Y bueno, ahí comenzó todo este camino. Me quedé en lechería. Muchas veces mi familia trató de llevarme a Guayana. Ya no, más bien ellos se quieren venir. Y me trataron mi hermana se fue a Chile primero, luego a España. Empezó todo el proceso de que la gente se iba y la gente, vámonos, porque con lo que tú vas. Y yo dije, no, mientras yo pueda tener a mi hija en Venezuela, yo me quedo. Y lechería ha sido una bendición. Mi hija creció frente al mar, que tanto le gusta. Llegó aquí a los 8 años, ya tiene 17 años, se graduó de bachiller aquí, va a estudiar a la universidad aquí. Y ella quiere mucho a Guayana, lo adora. Cada vez que va a Guayana lo ama, pero esta es su casa. Claro. Esta ha sido su casa y yo aquí he forjado otra familia. Y ha sido estupendo. Y pasar de la pastelería full plomo, como decimos, para identificar tradicional a lo que tiene, pues por supuesto ahí todo el azúcar necesario, a la pastelería ahora, como decía al inicio, más consciente, que te puedes disfrutar ese dulcito cuando quieras. Ahí también hubo un punto de quiebre, ¿no? Sí, totalmente. Estando en pandemia, yo no conocía a María Gabriela Padilla, pero la seguí en Instagram. Y María Gabriela Padilla publicó un post que decía sobre el azúcar. Y yo me puse a leerlo y resulta que ella ya explicó cómo el azúcar te mataba. Claramente lo dijo. Me recuerdo que era una foto que salía ella con un azúcar así. Y yo dije, wow, después de leer ese post, yo dije, el azúcar mata. O sea, quiere decir que yo estoy matando a todos mis comensales. Y eso para mí fue un despertar. Yo le escribí por Instagram, le dije que estaba impresionada de las cosas que hacía el azúcar, que yo era pastelera. Y a raíz de allí comencé a leer sobre el azúcar. Uno de los profesores que yo tenía, Uriel, online en España, era vegano, es vegano. Y no consumía azúcar. Y yo le comenté que si era difícil hacer una pastelería saludable. Y él me dijo, no. Bueno, para nosotros acá no, eso ha avanzado mucho. Claro. Pero no sé qué tal en Venezuela. Y yo dije, mira, yo necesito hacer algo saludable. Además que tenía muchas vecinas en el encierro que sus hijos neurodivergentes empezaron a tener ataques de ansiedades. Y yo los escuchaba llorando en mi casa, desesperados por salir o, ¿sabes? Y empecé a hacer pruebas horribles, espantosas, pero así fue que empecé a hacer pruebas, a leer. Creo que la pandemia me permitió leer tanto sobre el azúcar, sobre el gluten, sobre la lactosa, que yo dije, mira, no, yo quiero hacer algo con esto. Y empecé a hacer las dos cosas en simultáneo, ¿no? En simultáneo. Y nada, pero las primeras cosas que yo hice eran improbables. O sea, ni Pirlo José se lo comía, era que hacía así, no que le podía quedar un colmillo pegado allí, ¿no? Fueron terribles, o sea, pero no me rendí, ¿sabes? Me salían mal y yo seguía, una de las cosas que tuve que entender en ese proceso era que lo que había aprendido en pastelería no me servía. Ok. Y entonces tenía que reaprender todo nuevamente. Y sabes que los 4 jinetes de la pastelería es la harina de trigo, la leche, el azúcar y los huevos. Yo tenía que renunciar a 3 de esos jinetes, que era la harina, el azúcar y la leche. Entonces, reinventar todo eso, estudiar, leer y practicar hasta que una torta me quedara bien, fue un proceso largo, muy largo, y hoy por hoy sigo estudiando.
Y bueno, nada, empecé a hacer pastelería saludable, empecé a vender las dos cosas al mismo tiempo. Luego empecé a entender que tenía muchos clientes celíacos que no podían consumirme por la contaminación cruzada. Empecé a tener contacto con esta comunidad neurodivergente mucho más grande. Y eso fue transformando y transformando mi visión. Y llegó un momento que Gaby ahora es mi amiga, porque además de eso, después de eso nos hicimos amigas. Y yo le dije un día a Gaby, yo siento que en algún momento estoy como en Matrix, que te dan una pastilla azul y una roja. Yo en algún momento tengo que decidirme por la pastelería tradicional o por la pastelería saludable, pero no puedo seguir haciendo las dos cosas. Y ella me dijo, así es. Un día vas a tener que decir, o estoy con Dios o estoy con el diablo, pero tienes que hacerlo. Y nada, un día dije, no voy a hacer más pastelería tradicional, voy a hacer pastelería sin gluten únicamente. Tuve incluso que cambiar el horno por la contaminación cruzada y cambiar todos mis utensilios. Claro. Y decidí ser pastelera saludable. ¿Cuántos productos hay ya? Ahorita tengo un menú de casi 35 productos Después creados. de esos que no salía ninguno. Hay cheesecake, hay tortas, hay marquesa. Y todavía sigo, cada vez que veo algo, yo veo algo de cocina y siempre lo estoy transformando. Siempre estoy pensando, ¿y si lo hago saludable? No sé si te pasa que estás haciendo algo y tú lo estás diseñando de acuerdo. Yo, si le quito el azúcar, Claro. Es algo así como una transformación. Eso me pasó mucho con la torta de coco de Tom Cruise. Yo tuve un año que me pasaron esa torta 100,000 veces. O sea, no sé cuántos videos de la torta es esa? Ni idea, no tengo ni idea. Tom Cruise le regala una torta de coco a todos sus amigos en diciembre. Ay, es que no soy amiga de Tom Cruise, Bueno, chica. sí, pero pronto lo serás. No me ha llegado el Entonces, momento. la torta está valorada en $158 el bizcocho. Y la gente hace cola en esa pastelería de California. Ok, ¿la torta completa o el La slide? torta completica, un bouquet. Sí. Ok. Pero él se la regala a sus amigos. O sea, y todo el mundo me mandaba el video de la torta de Tom Cruise, la torta de Tom Cruise. Ok. Y yo recuerdo que un 1 de enero que tú dices, ay, no voy a hacer nada, yo estaba viendo todas mis películas de Tom Cruise, porque yo amo a Tom Cruise, ¿no? Y estaba viendo mi Tom Gun, todas mis películas de Tom Cruise, y dije, ay, yo voy a hacer la torta de Tom Cruise. Y era así, yo veía los videos de la torta, y yo estaba transformando la harina de almendra, harina de coco, leche de coco, me paré, vi todos los ingredientes, y quedó, y es el cake de coco, que actualmente no vale $150 como la de Tom Cruise. Pero tiene ahí ese origen. El cheesecake de Snickers, yo amo el Snickers, pero dice, no puedo comerme un chocolate de Snickers. Y salió el cheesecake de Snickers. Y así ha ido creciendo el menú y sigue creciendo, porque todos los días te piden más cosas. Claro. Y además el menú de Alina está en diversos locales. No solamente lo sigues haciendo, obviamente, a través de tu casa, la gente que te pide, delivery, etcétera, pero has logrado estar en diferentes lugares con la marca ya como tal. Sí, fíjate que yo nunca pensé en vender en ninguna parte de mis productos. Tengo que confesarlo, que yo siempre lo vendía en mi casa. Mis primeras clientas fueron Padilla, la Padilla como le decimos todos, Sí. y Francia Ríos. Francia me compraba, a veces yo le decía, no he vendido nada, y me decía, ¿qué tienes en la nevera? Y se lo llevaba todo. Eso es algo que jamás voy a olvidar de Francia, y que Francia me decía, amiga, me quiero comer algo así, así que te inventas, porque ella también estaba diagnosticada con el problema de tiroides, y lo que yo hiciera se lo comía, y lo publicaba, o sea, era impresionante, me llevaba a sus eventos cuando nadie me conocía, me compraba mesas de postres, y yo le decía, yo nunca he hecho eso, hazlo, o sea, yo no sé cuántas veces yo fui a su tienda, su torta de cumpleaños la hacía yo, la de su esposo, la de su mamá, la de su hijo, y lo publicaba. Y ojo, nunca ella pagaba sus productos. Le costaba mucho recibirme regalos. Padilla igual. Y después de haber pasado un proceso muy duro, cuando yo decidí ser pastelera saludable, llegó Casadana, que es un antes y un después de mi crecimiento a nivel de pastelería, porque ellos fueron los primeros que me dijeron, vamos a hacerlo, me pidieron que le hiciera un trabajo de asesoría de su pastelería tradicional, pero que como ellos sabían que yo fui renuente, ¿sabes? Porque yo había dicho, no quiero hacer más nada tradicional, pero les dije a ellos que sí, porque me dijo, no, tú lo vas a hacer en tu casa, tú lo vas a hacer en nuestra pastelería. Vas a seguir resguardando tu espacio que ya adecuaste para eso. Pero además de eso, queremos vender tus productos. Cuando ellos me dijeron, queremos vender tus productos, yo hasta el momento simplemente era una clienta de Casadana, porque creo que en esta ciudad nadie ha pasado por no ser cliente de Casadana. Yo dije, wow. Y la primera vez que vi esa nevera, ese 19 de septiembre allí, yo creo que yo lloré todo el día, porque era la primera vez que veía una nevera con mis postres, con mi etiqueta,
Ojo, lo hicieron con tanto cariño, con tanta dedicación. Ellos grabaron los videos, contrataron un equipo maravilloso para hacer todo. Me ofrecieron hasta lo que yo, mira, es que eso es muy caro, se lo traen de afuera. ¿Qué es lo que hay que buscar? Dinos qué hay que traer. Yo dije, eso no lo hace cualquier persona. Nadie cree en tu trabajo de esa manera tan incondicional. Y mira, yo creo que seguirá siendo la nevera más consentida que hasta el sol de hoy hay. Claro. Luego me llamó Deleite, el señor Bruno, es un negocio familiar muy hermoso. Y ellos comenzaron con mucho, mándame seis, hoy por hoy hacen pedidos y también les gusta y me encanta porque también es un negocio que se preocupan por las personas, le explican y bueno, así vamos. Digamos que no lo he colocado en más lugares porque ahorita trabajo por obtener la certificación de la Fundación Celíaca y también todo el papeleo que hay que hacer, porque el negocio crece y la gente dice, ajá, mira, hay que ir al siguiente nivel. Siempre hay niveles y ahorita estoy caminando en siguientes niveles. Claro. ¿Tú te consideras exitosa? Mira, a mí hace poco César, el que hace los videos super virales, me dijo, y tiene razón, que yo sufro del síndrome del impostor. Ok. Yo no me creo exitosa, en verdad, yo creo que me falta mucho. Sí he tenido éxito en tener recetas buenas, en tener estos dones. Yo no hablo de talento, yo creo que son dones, porque talentos tenemos muchos, ¿no? Pero este don de poder generar las recetas, de poder entender estas cosas, y aún así creo que me falta mucho para una receta de éxito, no sé, más grande. Creo que me gusta tener los pies sobre la tierra, a pesar de que no dé la impresión de que es así. Me mantengo, bueno, y tú lo ves, yo soy muy prudente con mis redes, con mis apariciones, con dónde estoy, porque yo siento que uno de los grandes males del mundo de la gastronomía son los egos. Y yo trato de mantener eso a raya, porque no es que sea perfecta, tengo miles de defectos, pero creo que no soy exitosa, creo que soy una pastelera feliz y eso me hace tener recetas ricas y deliciosas. Y desde toda esa historia que hablamos al inicio hasta ahora, ¿eres consciente de, no sé, cada respiración que tienes, cada paso que das, cada decisión que tomas además en tu negocio o con tu vida familiar? Sí, soy consciente de eso y creo que cuando me descuido, la vida te hace como que, tum, tum, ven acá, y te da. Y parte de eso, yo tengo 48 años, y parte de eso es que yo vengo una salud inquebrantable, y cuando llegas a los 48, y con una hija adolescente, es un caos, hay algo que te toca que es la perimenopausia. Y eso volteó mi organismo en 4. Si bien es cierto que ya no me duelen las fracturas, mi metabolismo se volvió un 8, el cansancio extremo, estuve haciendo resistencia a la insulina. O sea, la vida me dijo, hey, ya va, aquí hay algo que no puedes olvidar. Y entonces entendí que lo saludable no simplemente podía ser hacia afuera, que tenía que afianzarlo muchísimo más, aunque en mi casa, yo tengo más de 3 años que no consumo gluten y azúcar en mi hogar. Yo siempre digo a todo el mundo, yo consumo gluten y azúcar social. Si yo salgo, yo no voy a andar por la calle, no, porque yo no soy intolerante, no soy diabética, Claro. no soy alérgica, pero sí me cuido. Aprendí a que el gluten inflama, que el azúcar es mala. Entonces, eso me dio como que ya va. Hay un trabajo que debes volver a hacer contigo, porque de tu salud depende que tu negocio siga prosperando y que tu hija siga contando contigo. Claro. Alina, ya estamos terminando, pero quiero que me digas, por favor, 3 palabras que tú consideres. Si tú te encuentras, por ejemplo, a alguien en la calle que ves que está atravesando cualquier circunstancia y te atreves a hablar con esa persona, 3 palabras, 3 frases o una recomendación final. Le diría lo que mi padre siempre me dijo. Hay que ser valiente, fuerte y bondadoso. De eso es la esencia de la vida. Hay que ser valiente para las cosas que enfrentas, fuertes para seguir adelante y poder recuperarte, y bondadoso para devolverle a la vida todas las cosas buenas que de alguna forma u otra te da. Y creo que eso ha sido un mantra para mí. Hay que ser fuerte, valiente y bondadoso. Y vaya que lo ha sido.
con esa historia. Alina. Gracias. Sí. Gracias por contarla aquí. No sé si la habías contado antes, No. pero En Lechería es primera vez que se enteran de todo esto, en realidad. Como te digo, esa historia la pueden conocer mi familia, mis cercanos, pero mi círculo acá, el que me conoce aquí desde que vivo acá hace 10 años, no, en lo absoluto. gracias por la confianza, gracias por el rato, gracias por mis dulcitos que están ahí, todavía no los he visto y bueno. No, agradecida. gracias a ti por siempre tomarme en cuenta para estos diálogos tan sabrosos y tan ricos, y porque definitivamente creo que fue la mejor opción para contar la historia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Este episodio de Haz que pase llega a ustedes gracias a Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas.